Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Larrázaval, yo dirijo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por conectarse a este seminario virtual Claves para entender la pandemia. Les voy a pedir a todos los asistentes que por favor mantengan silenciado el micrófono y apagada la cámara, porque así es más expedita la transmisión, ¿eh? Si es que alguien tiene dudas, el silenciamiento del micrófono está en el ángulo inferior izquierdo, tienen que pinchar ahí y apagar el micrófono. Y los invitamos, para no interrumpir la presentación, los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat. Yo ya veo que hay varios interactuando a través del chat, así que les agradecemos mucho que vayan haciendo sus comentarios y preguntas a los presentadores, y después de la presentación vamos a dar paso a las preguntas. Este seminario es organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en conjunto con la Escuela de Gobierno y el Departamento de Salud Pública de nuestra universidad. Esto está organizado en dos bloques, un bloque inicial que va a presentar el profesor Eduardo Undurraga, que es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Eduardo es ingeniero civil y obtuvo un doctorado en política social de Brandeis University de Estados Unidos, y es un investigador asociado al Núcleo Milenio para el estudio del curso de la vida y la vulnerabilidad, y también del Núcleo Milenio de Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana. Vamos a darle un tiempo a la presentación de Eduardo, y en paralelo, posteriormente a la presentación de Eduardo, vamos a hacer preguntas. Manuel Espinosa. Manuel es también académico de la Universidad Católica. Manuel es académico de la Universidad Católica, profesor del Departamento de Salud Pública y jefe de la Unidad de Tecnología de Salud de Investigación Clínica de la universidad. Manuel es médico y hizo su doctorado en Economía en la Universidad de York. La idea es que en este primer bloque Eduardo va a exponer por cerca de 15 minutos. Después de esos 15 minutos vamos a hacer algunas preguntas Manuel y yo, y vamos a también poner las preguntas del público, y después pasaríamos a la segundo bloque con Paula Beregal. Les recuerdo por favor encarecidamente que apaguen sus micrófonos. Los micrófonos se apagan en el vértice inferior izquierdo de las pantallas para que todos podamos escuchar mejor. Entonces, le vamos a dar la palabra a Eduardo, quien va a hacer una presentación de alrededor de 15 minutos, y después vamos a escuchar, recibir comentarios. Adelante, Eduardo Undurraga. Hola Ignacio, muchas gracias por la invitación. Quería primero saber si se ve la presentación. Sí se ve las pantallas. Ok. Avísenme si es que no se escucha o si no se ve la presentación, por favor. Ya, entonces, en 15 minutos, mi nombre es Eduardo Undurraga, como dijo Ignacio, soy profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, hago investigaciones en salud pública y enfermedades infecciosas. Voy a hablar un poco de algunos temas relacionados con el origen y el contexto de la pandemia. Entonces voy a hablar brevemente del origen y contexto de la pandemia, después voy a hablar algunas cosas sobre los modelos y tratar de explicar un poco mejor de qué se trata esto de aplanar la curva. Entonces, algunos hechos principales. Esta epidemia comenzó en el mercado de Wuhan el 31 de diciembre. China notifica a la Organización Mundial de la Salud que hay un clúster de neumonía de un virus no conocido, y el 11 de enero ocurre el primer caso fatal, y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud global. Al momento de que China notifica a la OMS, se estima que había ya un par de docenas de casos de neumonía. Hay 7 coronavirus en una familia de virus, son 7 coronavirus que afectan a los humanos, conocidos al menos hasta ahora. 4 de ellos son bastante comunes, y 3, incluyendo este COVID-19, son más severos,
Uno de esos incluye el SARS, que hizo una epidemia en el 2002, el MERS, que hizo una epidemia en el 2012, y todavía no ha sido controlado. Esencialmente los virus son una hebra de material genético envuelto con un envoltorio, está compuesto por 4 proteínas, y una de esas proteínas hace estas puntas, que es la que le da el nombre de corona, ¿cierto? Porque parece como un sol. Esto es un virus zoonótico, que quiere decir que viene de los animales. Lo más probable hasta ahora es que el origen sea en un murciélago. Uno de los factores que más afectó la difusión de este virus es que el 25 de enero del año nuevo China, y Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes, de la cual salen aproximadamente 30.000 personas en avión al día. En la figura de la mano izquierda muestran los viajes del 21 de enero, y en la mano derecha los viajes del 4 de febrero. El 23 de enero es cuando se decreta el control de aeropuertos y buses, el control de las restricciones de viaje. Para el momento de decretar las restricciones de viaje, el 23 de enero, ya era muy tarde, el virus ya estaba, ya habían pequeñas epidemias en al menos 26 países hasta ahora. Y para el 1 de marzo, ya la epidemia no tenía el centro en China, sino que se había movido hacia otros países, en particular Italia, Irán y Sur Corea. Esto es como estábamos hoy hace una hora atrás. Este es un dashboard que tiene la Johns Hopkins University. Esencialmente tenemos 905.000 personas infectadas, 45.000 muertes hasta ahora, y está en todas partes del mundo. La curva abajo a la derecha muestra el crecimiento global de la epidemia, y después vamos a hablar un poquito más de las curvas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hay ahora una epidemia? ¿Qué es lo que pasa en particular que hay ahora? Aquí hay una gran paradoja, porque probablemente nunca en la historia de la humanidad habíamos sabido tanto de virus, bacterias y hongos, y sin embargo nunca habíamos estado tan expuestos a pandemias. Este gráfico muestra los últimos 30 años, desde 1980 hasta el 2010, cómo ha incrementado el número total de epidemias en el mundo. No solamente el número total de epidemias, sino que además el número total de enfermedades que las causan. El gráfico el B, muestra las epidemias que son por enfermedades que son puramente humanas, y también el color más claro, aquellas que son zoonóticas, es decir, son enfermedades que normalmente están en ciclo selvático, y de repente se produce un spillover, donde uno de estos virus es compatible con los humanos y empieza una transmisión entre humanos. Factores que son determinantes en este aumento del riesgo, ¿cierto? Nunca habíamos sabido tanto, pero nunca habíamos estado tan expuestos. Hay 3 factores principales que determinan este aumento del riesgo. Primero, la globalización y el aumento del tráfico aéreo. Esta figura muestra 3 ejemplos. Arriba muestra la epidemia de ébola, que fue el 2014, el 2016, y estos círculos muestran el número total de viajes que salen de los 3 países que estaban afectados, que es Guinea, Sierra Leona y Liberia, el número total de viajes que salen de estos países y cuáles son sus destinos principales. Y vemos principalmente aquí Londres, Bruselas, París, como uno de los lugares de más riesgo de contagiarse de ébola. Esto es solamente tráfico aéreo. En este gráfico de la derecha vemos el ejemplo del Zika. Recuerden que el Zika cuando comenzó la epidemia en Río de Janeiro. Este gráfico muestra el riesgo de los principales destinos desde Brasil por avión, y tiene una complejidad adicional. El Zika, como el dengue, como el chikungunya, como otros vectores, como otras enfermedades y virus que se transmiten con vectores, necesita que el vector exista. El vector es un mosquito en este caso, entonces tú necesitas una combinación entre tráfico aéreo y la existencia de este mosquito. Y el tercero muestra no solamente que influye mucho cómo viajan las personas, sino que además
las condiciones del viaje. Aquí muestra un caso real de MERS en un vuelo desde Hong Kong a Beijing, donde la persona que venía infectada, esta cruz que sale acá, y los infectados son los rojos, dentro del mismo vuelo. Entonces las personas llegan a sus países y comienzan la transmisión. El segundo factor importante es una alteración de hábitats y cambio climático. La alteración de hábitats es porque se produce más presión en los ecosistemas, aumenta no solamente la interacción con los animales, en la cantidad de interacción en animales distintos, sino que además la intensidad de esa interacción. Y lo otro, el cambio climático también, en algunos casos, expande el rango geográfico de los vectores. En estos ejemplos, por ejemplo, vemos el caso de Estados Unidos. Actualmente, esto es el vector que el Aedes albopictus y el Aedes aegypti, que es un mosquito. En el sur de Estados Unidos actualmente, este es el mosquito que transmite Zika, dengue, chikungunya, West Nile, un montón de enfermedades. Y esta es la estimación del rango geográfico donde puede vivir este mosquito al 2050. El gráfico de Europa muestra lo mismo, está actualmente el rango actual del mosquito, y como podemos ver al 2050, cómo se va moviendo hacia el centro de Europa, hacia lugares que actualmente son fríos. Entonces, eso es el segundo factor. El tercer factor es un aumento de la urbanización, porque hay mucha mayor densidad poblacional. Eso significa que las enfermedades se transmiten con mayor facilidad. Aumenta la presión sobre el medio ambiente, hay mucho más contacto permanente con animales. Y lo tercero, está todo el problema de manejo de residuos, ¿cierto? Y infraestructura sanitaria. Los casos que vemos en las fotos acá. ¿Esto es una sorpresa? Yo diría no, esta es mi impresión. El 2007 hay un review publicado en la revista Clinical Microbiology, y esto lo digo como un ejemplo, dentro de muchos otros. Este review lo traigo a colación porque específicamente habla del riesgo de una pandemia de coronavirus, porque este es un tipo de virus ARN que muta muy rápido, como el virus de ébola, como la influenza, y vive uno de los reservorios principales son los murciélagos. Entonces, dice, estas grandes colonias de murciélagos, sumado a esta rápida velocidad de mutación genética, sumado a que además hay un consumo como comida de estos animales, que es lo que pasó en el mercado de Wuhan, es una bomba de tiempo. Efectivamente, nos estaban avisando hace 13 años, y esto es un ejemplo, pero hay muchos otros también. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cuáles son los conceptos principales para poder caracterizar una epidemia? ¿Por qué esto es tan mala? ¿Por qué ha sido tan grande? Una forma que yo encuentro útil es con este esquema que es el que usa el donde tú tienes en el eje Y, no sé si se ve mi puntero, espero que sí. En el eje Y tú tienes una medida de transmisibilidad. O sea, qué tan transmisible es el virus. Y en el eje X tú tienes una escala de severidad del virus. Entonces, este es un ejemplo de solamente de influenza. En la esquina superior derecha vemos la influenza española, que se estima que infectó un cuarto de la población europea, aproximadamente 50 millones de muertos. Y aquí vemos, por ejemplo, H1N1, que fue la última pandemia grande de influenza. ¿Dónde estamos ahora? Estamos probablemente en alguna parte por acá, no se sabe con total certeza. Quiere decir, bastante transmisibilidad y severidad clínica alta también. La transmisibilidad, el eje Y, ¿cierto?, se puede caracterizar esencialmente con un parámetro que es el famoso R, que se ha discutido mucho ahora. Y el R es el número de reproducción, donde las personas son todas susceptibles. ¿Qué significa esto? Si el R es igual a 2, por ejemplo, yo estoy infectado, contagio a 2 personas, cada una de esas personas contagia a 2 personas más, y cada una de esas personas contagia a su vez 2 más. Entonces, en 3 generaciones, tenemos 8 personas infectadas, cada persona infectada. ¿Qué? ¿Cierto? Aquí pongo un ejemplo, porque una influenza estacional, que es la que vivimos todos los inviernos, ¿cierto?, que muchas veces hace los servicios de salud,
tiene un R de 1.3. Es decir, que cada paciente infecta a un poco más de una persona adicional. Y eso en 10 generaciones significa que una persona infecta a 14 personas. Con un R un poquito mayor, 2,5, en 10 generaciones nosotros generamos 9.537 casos. Esa es la magnitud. El R parece muy pequeño, pero como son escalas logarítmicas, o sea, como son escalas exponenciales, tú tienes que pequeñas diferencias en el R son una diferencia gigante en el impacto que tiene la epidemia. La segunda medida, ¿cierto?, que teníamos en el eje X antiguamente, pero ahora lo cambiamos, ahora está en el eje Y, pero da lo mismo. Es una medida entonces de transmisibilidad que es el R, y la segunda forma de caracterizar la severidad clínica puede ser la tasa de letalidad, que es una de las formas más usadas. Y vemos dónde está el coronavirus con respecto a otros virus. Aquí tenemos influenza estacional, el eje Y está en una escala logarítmica, tenemos polio, tenemos un resfrío común. Entonces, es más grave que una influenza estacional y también es más transmisible que una influenza estacional. Lo que hemos visto, que lo hace bastante particular, es que hay una variación enorme en la tasa de letalidad por edad. Un virus que diferencia la influenza, normalmente la influenza contagia también a las dos puntas, a las personas de mayor edad y también a las personas de menor edad. Aquí nosotros vemos que la gente de menos de 50 años en general tiene un riesgo de mortalidad bastante bajo, comparable a una influenza. Sin embargo, sobre los 50 años empezamos a ver cómo esto aumenta increíblemente. La segunda fuente de variación es la diferencia de mortalidad entre los países. Vemos la estructura etaria de la población también influye mucho, como en el caso de Italia, la capacidad del sistema de salud es importante, también la severidad de los casos reportados. La tasa de letalidad, entonces, tiene que ajustarse por dos medidas. Uno, por la estructura etaria, tiene que ajustarse por por el tipo de casos que estamos encontrando, pero además hay muchos casos sintomáticos no reportados. Acá vemos en esta curva los casos que están reportados y arriba las dos curvas superiores los casos que no han sido reportados. Además, la tasa de mortalidad, si yo corto ahora, hay muchos pacientes hoy que están enfermos, que posiblemente empeoren en el tiempo. Este es un virus que en promedio, desde que comienzan los síntomas hasta que una persona muere, en promedio son 19 días. Entonces, las tasas de mortalidad, por ejemplo, las que hemos calculado para Chile, de 0,3%, son bajas artificialmente, en el sentido de que no estamos considerando la gente que no está detectada y tampoco estamos considerando la gente que hoy está enferma, que posiblemente se empeore. En términos de respuesta, entonces ya sabemos este R que caracteriza la transmisibilidad. Cuando este R, cuando cada persona infecta más de una persona, vemos que la curva crece. El R es menor que 1, vemos que la curva se disminuye. Y esto tiene que ver con el número susceptible en la población. El R, para explicarlo en simple, está compuesto, esencialmente se calcula como la duración que una persona está infecciosa, multiplicado por el número de personas susceptibles a las que contacta y la probabilidad de infección de esos contactos. Entonces, por eso las medidas de aislación, por eso estamos tratando de no encontrarnos con otra gente, por eso el cierre de la universidad y escuelas, porque aquí la probabilidad de infección en esos contactos aumenta mucho cuando el contacto es permanente, ¿cierto? Esto de aplanar la curva viene de este R, ¿cierto? Nosotros queremos que, aplanar la curva, nosotros queremos que el R sea menor que 1. Todos hemos visto este gráfico, ¿cierto? Tenemos aquí un R mayor que 1, al coronavirus se estima como un 2,5 más o menos. Nosotros queremos que con nuestras medidas este R baje de 1. El problema es que el sistema de salud tiene una capacidad limitada. Entonces, cuando la curva epidémica supera la capacidad del sistema de salud, es cuando aumenta la mortalidad considerablemente. Entonces, queremos aplanar la curva, es decir, bajar la infectividad, bajar este parámetro R lo más posible, de manera que haya menos infectados, y la forma de hacerlo es bajar el contacto. Rápido, porque se me está acabando el tiempo. Solamente para ilustrar cómo esto cambia las políticas. Este artículo, no sé si
muchos de ustedes habrán leído que Inglaterra tenía estas políticas, ¿cierto?, de control de mitigación, que significa esencialmente mantener el R aproximadamente en 1. Eso es reducir el impacto de la epidemia, pero generar inmunidad de rebaño. Esto es una estrategia típica de influenza. Lo que estimó este artículo, que fue tan impactante, es que independiente de todas estas medidas de mitigación, el sistema de salud se iba a ver ampliamente superado. Y vemos distintas alternativas, ¿cierto? No hacen nada, cerrar colegios, y vemos cómo va cambiando la curva con esta alternativa. Lo interesante de esto es que la capacidad máxima del sistema inglés está mostrado aquí con la línea roja. Que tiene el sistema inglés de atender pacientes. Muy sobrepasado si uno no hace nada, incluso con otras medidas de mitigación se ve sobrepasado en algunas partes. La buena noticia es que la epidemia se puede parar. Me quedan 2 minutos. La buena noticia es que la epidemia se puede parar. Este es el caso de China. Cuando partió la epidemia en China, estamos hablando de enero, teníamos un R de 3.88, o sea, cada persona infectada a 4 personas en promedio, y esto estaba creciendo a una velocidad increíble. El momento de este quiebre es cuando se declara el cordón sanitario en Wuhan. Esencialmente cuarentena en casa, cierre de transporte público, cierre de la salida, control de aeropuertos. Y baja la tasa de infectividad, el R a 1,25, es decir, la epidemia sigue creciendo por una velocidad mucho menor. Cuando realmente la epidemia en China logran controlarla, es cuando se produce esta cuarentena centralizada, donde detectan a las personas que tienen el virus, los sacan de sus hogares y los llevan a estos centros, estadios, ¿cierto?, donde están aislados también de sus hogares. Es una medida bien radical, bien extrema, pero esencialmente el mensaje es que si tú sabes dónde está el virus y puedes aislarlo, la epidemia se detiene. Un ejemplo, ¿cierto? Esta es una foto del cierre de aeropuertos, control de viaje, aumento de la capacidad del sistema. Los chinos armaron dos hospitales así en menos de 2 semanas. Y además aumento en la dotación de médicos y de recursos sanitarios. Esta es la proyección de la curva sin intervención. Ha crecido increíblemente. Esta es con la restricción de viaje. Y aquí vemos la última restricción, que es cuando se aplana realmente la curva y se... Entonces, el mensaje, China ya lleva, el 16 de marzo llevan aproximadamente, han reportado muy pocos casos nuevos, tienen efectivamente algunos casos de transmisión local, estuvieron 5 días sin casos, o 4 días sin casos, tienen aproximadamente 100 casos importados diarios, pero siguen con control muy duro en los aeropuertos. Y ahora están probando cómo ir soltando estas medidas después de una cuarentena dura. Con esto termino algunos aportes que se ha hecho de la modelación, porque salió un artículo en el Guardian donde critican estos modelos, donde dicen que estos modelos en realidad son solamente teoría y que sirven poco. Voy a hacerlo muy rápido, solamente voy a leer. El 7 de enero, o sea, 2 semanas prácticamente después de que China notifica a la Organización Mundial de la Salud que hay un virus nuevo, el grupo Imperial College dice, en realidad, no, es imposible que hayan 60 casos reportados, por lo que estamos viendo en los aeropuertos. Nosotros estimamos que actualmente en China hay al menos 1.700 infectados. El 25 de febrero, otro grupo dice, Irán posiblemente advierte que Irán tiene una epidemia mucho más grande que lo que han detectado, y por lo tanto hay un riesgo de que esta cuestión se reviente en el mundo. Efectivamente es lo que pasó. Pero otro aporte que ha sido importante es que en base a las tasas de infectividad, un grupo también encontró, modelaron que las tasas de infectividad no pueden ocurrir si es que no hay transmisión entre humanos. Esto fue el 23 de enero, el día que se decretó el cierre de transporte. Uno más también, el 2 de marzo, un grupo también dijo, nosotros creemos, los modelos así lo indican, que hay transmisión asintomática de casos, que esto es algo bastante raro en los virus. Normalmente la gente contagia cuando está infectada, que fue la razón por la cual se contagió epidemias anteriores de coronavirus.
Y 4 días después se reportan estos casos en Inglaterra, o sea, en Alemania, donde efectivamente pacientes infectados contagian a otros antes de tener síntomas. Y por último, esto que salió ayer, donde estiman tasa de letalidad corregida, donde dicen, mira, la tasa de letalidad cruda en China es de 2,3%, que es lo que hemos estado escuchando todos estos días, pero la tasa de letalidad corregida por demografía de su reporte es 1,4%. Esta es la mejor estimación de la tasa de mortalidad que tiene el COVID hasta ahora. Para cerrar, solamente esta idea fuerza, que es decir que la calidad de las estimaciones, la calidad de estos modelos, obviamente dependen de la calidad de los datos disponibles, y por lo tanto es importante también contar con buenos datos, contar con criterios claros de uso de datos también. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Tenemos varias preguntas que te las vamos a ir dosificando. Le vamos a dar la palabra a Manuel Espinosa. Quiero recordarles que mantengan sus micrófonos en silencio, y recordarles también que vamos a seleccionar algunas de las preguntas, porque hay varias preguntas, todas muy interesantes. Hay varias preguntas muy específicas referidas al caso chileno. Tenemos un segundo panel en donde la doctora Paula Bedregal se va a referir bastante más a la estrategia en Chile. La petición que le hicimos al profesor Eduardo Undurraga es mirar la pandemia en un contexto internacional y cómo se ha generado. Sin más, le doy la palabra entonces a Manuel Inostroza, profesor de Salud Pública de la universidad, y después vamos a recoger algunas de las preguntas del público. Manuel, te escuchamos. Gracias. Manuel Espinosa. Manuel Inostroza es un colega, amigo. Perdón. Dislexia. Eduardo, muchas gracias. Oye, muy rápido porque tenemos poco tiempo. Mostraste un dato súper interesante de los R en China y te quería preguntar, este R de 388, 1.25 y 0.32, y en el chat ya se empieza a mover y dice, bueno, ¿y cuáles serán los R estimados para Chile? ¿Nos puedes quizás graficar un poquito eso? Si es que hay alguna estimación. Y lo otro que te quería preguntar es que el mejor test es este que identifica a todos los enfermos, o sea, le haces test a 100 enfermos y identificas a los 100 enfermos, le haces test a los 100 sanos, identifica a los 100 sanos, pero ese test no existe. Y hoy día no tenemos claro si es mejor el test RT-PCR o el test serológico, y si hacerle a mucha gente o hacerlo más focalizado como estrategia de política pública, porque al final del día, toda esta data que tú nos mostraste depende de ese diagnóstico. ¿Cuál es tu impresión al día de hoy en Chile? ¿Cuál sería la mejor estrategia de testeo a nivel poblacional? Gracias, Manuel. Mira, voy a partir por la segunda pregunta. Yo creo que aquí lo que hay que nunca perder de vista es que las epidemias tienen solamente una forma de controlarse, que es aislar el virus. No hay otra. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Que muchas comunas están en cuarentena y que estamos todos aislados, lo que está haciendo en el fondo es reducir al máximo la probabilidad de contagio. Lo que estamos tratando de hacer es reducir esta R, ¿cierto? Este número de infectados que cada persona produce. De una manera, se usa, pero lo ideal sería tratar de focalizar un poco mejor esto. Ahora, cuando hay infecciones comunitarias como ahora, es muy difícil detectar quién tiene el virus y quién no, y más todavía en este virus, que además las personas infectadas asintomáticas también infectan a otros. El test RT-PCR es un test basado detecta el material genético del virus. Entonces, el test requiere que la persona esté infectada en su fase aguda al momento de hacer el test para salir positivo. Entonces, un test que te permite sacar una foto a la persona que está infectada. Los test serológicos, que recién la FDA hace 2 o 3 días autorizó el segundo test, y Inglaterra acaba de comprar 250.000, el test serológico te permite detectar la reacción, ¿cierto?, anticuerpos en las personas sobre el virus. Entonces, tú puedes estimar cuánta gente efectivamente ha estado infectada. Entonces, la gracia que tiene el
los test serológicos, que tú puedes hacer un estudio poblacional, por ejemplo, y eso te permitiría saber, en Chile, cuántos infectados no han tenido síntomas, cuántos infectados están teniendo síntomas. Y además, potencialmente, una vez que se entienda bien el tema de la inmunidad, porque enfermedades como la influenza generan inmunidad entre 1 y 3 años, y otras enfermedades generan inmunidad más larga. Incluso el MERS tiene una inmunidad estimada como hasta 10 años ahora. Si esto genera inmunidad, que es lo más probable que sí sea, saber quién ha estado infectado permite también reactivar la economía, porque esas personas pueden reincorporarse al mercado de trabajo, pueden volver a salir, pueden empezar, los médicos que han estado infectados, los trabajadores de la salud, pueden volver también a atender. Entonces, tiene varias ventajas. Te permite sobre todo entender mejor dónde está la infección, cómo, y las dinámicas, qué es lo que ha pasado, dónde está. En ese sentido, yo creo que testear siempre es bueno. Y entre más personas se testeen, mi impresión es que es mejor porque te permite tener un mejor control del virus. Y ahora, sobre la segunda pregunta, el R, lo que se ha estimado obviamente el R depende mucho el R no es un número mágico, ¿cierto? Depende también del control que se esté haciendo. Entonces, el hecho de que estén cerrados los colegios y estén cerradas las universidades, obviamente hace que la tasa de contagio entre las personas disminuya, por lo tanto disminuye el R. Lo mismo, estas cuarentenas en las comunas también hace que este R disminuya. Lo que se ha estimado para Inglaterra, la mejor estimación de este virus es un R alrededor de entre 2 y 2,5, 2,4, 2,3. Eso es lo que están estimando la mayoría de las personas en condiciones normales. China pasó de 3,8 al comienzo porque había muy poco control sobre el virus, a 0,3 hacia el final de su pandemia. En Chile, hasta donde yo sé, hay estimaciones, Mauricio Canas de la Universidad de Chile ha hecho varias, está estimando un R de aproximadamente un poco más de 2. Eso es lo que yo sé. Ahora, para hacer una buena estimación de R, tú también necesitas saber, por ejemplo, cuántos test se han hecho, de esos test cuántos son asintomáticos, cuáles son los criterios para aplicar un test, y eso ha ido mejorando paulatinamente la información que el Ministerio de Salud hace pública, y ya podríamos empezar a tener algunas estimaciones más estables. Pero yo, más bien una evaluación cualitativa por ahora, yo diría que estamos alrededor de 2. Y esperamos en la próxima semana ya tener estimaciones más precisas. Gracias, Eduardo. Ignacio. Gracias, Eduardo. Gracias, Manuel Espinosa. Perdón por el lapsus. Voy a intentar hacer un par de preguntas breves del público. Eduardo, y te pido que las responda. Son muy complejas las preguntas, pero que intente responderlas brevemente. Estamos con Eduardo Undurraga viendo qué es la pandemia y cómo se ha difundido mundialmente. Luego vamos a pasar con la doctora Paula Bedregal, que vamos a ver un poco más el fenómeno en Chile y la respuesta del sistema de salud, del sistema sanitario en Chile. Entonces, Eduardo, una pregunta que sale es el tema de cómo se puede aplanar en forma permanente esta curva que tú has hablado, y si es que puede haber un rebrote, volver a surgir un nuevo pic en los contagios. ¿Lo contesto ahora? Sí. Mira, para aplanar la curva lo que hay que hacer es encontrar el virus o disminuir la tasa de contagio. Entonces, las formas que se están probando ahora, nosotros tenemos la gracia que estamos 2 meses atrasados con respecto a China y al menos varias semanas de atraso con respecto a lo que está pasando en Europa. Entonces podemos ir viendo lo que está pasando. Las formas de aplanar la curva, mi impresión es que el gobierno está bien asesorado con un comité de expertos que tienen mucha experiencia en pandemia, Jimena Aguilera, Ana María Teresa Valenzuela, Pablo Vial, la Caterina Ferré, o sea, gente que tiene mucha experiencia, que sabe lo que está haciendo. Para aplanar la curva de manera permanente es difícil, pero lo que tienes que hacer es evitar el contagio de infectados con no infectados. Entonces, yo diría, hay que hacer muchas pruebas de diagnóstico, saber dónde está el virus, y además mantener medidas estrictas de aislamiento social. ¿Puede haber un rebrote? Sí, puede haber un rebrote, y de hecho Hong Kong hizo un control
muy buen control al comienzo, soltaron las medidas y tuvieron un pequeño rebrote y tuvieron que volver a hacerlas más estrictas, y eso es lo que es la opción más probable que empiece a ocurrir ahora, y que es lo que estamos viendo en China. China está empezando a relajar sus restricciones. La mayoría de los países, la mayoría de las ciudades en China ya tienen restricciones bien relajadas. Wuhan está un poco más estricto todavía, pero esto va a ser como ir soltando y apretando la llave. Una vez que sueltan la llave, aumentan los casos, vuelven a apretar, bajan los casos, vuelven a soltar, y así va a tener que hacer. Esto va a ser como un baile, a no ser de que haya algún cambio en la regla del juego fuerte, por ejemplo, algún tratamiento antiviral, o alguna forma más efectiva de identificar dónde está el virus. Gracias, Eduardo. Hay otra pregunta que es doble. Si es que el virus puede sufrir un cambio o alguna mutación, ¿es posible que el virus que llega a Chile sea distinto del virus en el origen en China? Y ligado a eso hay un tema, si es que hay, hay un comportamiento diferencial de las personas que ya se decía que ataca de una forma a los jóvenes versus a los viejos. No sé si eso tenga que ver con la pregunta misma que hacían de la posible mutación o cambio de virus. Sí. Sobre la pregunta si el virus muta, sí. De hecho, la característica de estos virus de ARN es que mutan rápido. Y de hecho hay una página bien interesante que les puedo mandar si después me escriben, donde llevan como un track de las mutaciones que ha tenido este virus y como las distintas familias, ¿cierto? Este virus ya ha mutado, pero lo que pasa es que son mutaciones menores, que no cambian las características del virus. Ahora, podría mutar eventualmente, podría hacerlo, pero es poco probable que sea como sugirieron por ahí, que se vuelva buena persona. Ahora, respecto de la letalidad por tramos de edad, porque se ha dicho que en el fondo el perfil etario chileno es distinto al italiano, al español, y que de alguna manera eso nos ha beneficiado aparentemente en términos de letalidad. ¿Qué hay de eso? Sí, eso es súper importante, porque se estima que aproximadamente la mitad de los infectados en Italia tienen más de 65 años. Entonces, como mostraba en ese gráfico, la tasa de mortalidad, el riesgo de las personas mayores es mucho más alto que de las personas menores. En Chile, aproximadamente el 80% de los casos hasta ahora están entre 20 y 50 años, que es una población de bajo riesgo. Entonces, eso también influye en que tengamos una mortalidad muy baja. Entonces, lo que hay que hacer es, en el fondo, cuidar especialmente a las personas que están en mayor riesgo, que son los mayores de 60 años. Esa es la población que es más complicada en este virus, esa es la población que hay que proteger con más ímpetu. Y ciertamente la distribución etaria de Chile es una población mucho más joven que Italia, y por lo tanto la tasa de mortalidad debiese ser menor. Perfecto. La última pregunta, porque nos está esperando la profesora Paula Bedregal por el otro lado. Hay varias preguntas respecto a la calidad de los datos de China. ¿Hasta qué punto se puede confiar en la información de China? Y si es que eso da confianza a las estimaciones, porque de alguna manera estamos tomando medidas a partir de la experiencia china, y hasta qué punto esos datos son fidedignos. Mira, es una súper buena pregunta también. O sea, hay mucha variación incluso entre países que uno tiende a pensar que tienen sistemas de reporte ultra confiables y transparentes, como hay variaciones en los casos que está reportando Italia, por ejemplo, como muertes por COVID, y los casos que está reportando Francia y España. Hay pequeñas variaciones entre países y también dentro de los países. Mi impresión es que cuando ocurren esta epidemia hay muchos observadores internacionales interesados. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene trabajadores en China, en terreno, viendo las medidas. Entonces yo diría, en general los datos no hay ninguna razón para desconfiar de los datos, más allá de variaciones entre países, en las formas de reportar, etc. Ahora, quizá una persona de ciencias políticas sería más adecuada para contestar eso, de relaciones internacionales.
Excelente, muchas gracias Eduardo. Les reitero a los que están participando en este seminario, ahí está el correo de Eduardo, ojalá tengan la paciencia de responder porque hay muchas preguntas pendientes, Eduardo. Hay varias preguntas que se han planteado que en verdad son aplicables al próximo panel, así que se las vamos a plantear en unos minutos más a la doctora Paula Bedregal. Así que muchas gracias Eduardo por tu presentación que va a estar disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas. Y esto también va a ser grabada la presentación completa. Quiero dar paso entonces a la segunda presentación a cargo de la profesora Paula Bedregal. No sé si podemos subir la presentación de Paula. Quiero presentar a Paula Bedregal, ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, especialista en salud pública y en medicina familiar, y es magíster en salud pública, en epidemiología, y aparte es doctora en psicología y diplomada en ética clínica. No sé en qué minuto, Paula, has logrado tantos estudios, pero te agradecemos mucho tu participación. Entonces, Paula, la idea es que nos haga una presentación por unos 15 minutos y después nos vamos a extender un poquito en el tiempo. Teníamos pensado terminar a las 6, pero vamos a darle plazo a Paula para que haga su presentación y de todos modos recibir algunas preguntas del público. Paula, te escuchamos. Sí. Hola Ignacio y hola a todos, un gusto compartir con ustedes y poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en particular en nuestro país, ¿no? El título de la canción de Mía es como respuesta sanitaria, lo deseable versus lo factible, porque siempre que uno se enfrenta a una situación tan contingente como esta, uno quisiera hacer muchas cosas y a veces esas muchas cosas se topan con la realidad y con las posibilidades de que las cosas ocurran. Entonces, es simplemente para dejar una reflexión. La primera cosa que quiero contarles es lo mismo que dijo Eduardo. ¿Aló? Lo mismo que dijo Eduardo anteriormente es que este tema de la pandemia que se nos viene en realidad siempre ha estado presente, ¿no? Ustedes ven aquí a Bill Gates que tiene un YouTube muy famoso, ¿no es cierto?, que fue presentado el año 2015, pero antes, mucho antes, los epidemiólogos y la gente que trabaja en el área de las enfermedades transmisibles viene diciendo que de ocurrir una pandemia parecida o las características parecidas a la influenza, es muy probable que esto, como muy bien dice Yamamoto en un artículo, se expanda a todo el mundo, ¿no es cierto?, en 1 a 2 meses y dure la infección al menos por 2 a 3 meses. Esto es bien interesante porque de alguna manera existía esto y la pregunta es cuán preparados hemos estado como países para enfrentar pandemias de esta naturaleza. El COVID, ustedes ya lo saben, ¿no es cierto?, es nuevo, no tenemos inmunidad, por lo tanto todos podemos enfermar y tiene la gracia o desgracia que la transmisión es por vía respiratoria a través de las gotitas, y estas gotitas de saliva y las secreciones, ¿no es cierto? Y esto hace que sea bastante difícil de controlar porque implica una transmisión de persona a persona muy cercana, pero a través de las vías respiratorias. La letalidad, no, pese a que Eduardo dice que es alta, en realidad no es tan alta si la comparamos con otras grandes enfermedades transmisibles en que la letalidad es mucho mayor. Pero sí el problema que tenemos acá es que esta infección, como es nueva, y la replicación que tiene en las personas, o sea, la transmisibilidad es alta, de 2,4 decíamos por ahí la estimación, se da en un tiempo además muy corto, o sea, la duplicación de casos se da en tiempos cortos. Y eso es un gran problema porque de alguna manera implica que el número de personas enfermas en un tiempo determinado es muy grande y eso afecta obviamente a los servicios de salud. Perdón. Sabemos que por datos aproximados, aunque esto es cambiante, estos son con los datos de Wuhan y algunas proyecciones que tenemos, ¿no es cierto?, de algunos trabajos vinculados con la pandemia, que del total de la población, ¿no es cierto?, de 100 personas que son susceptibles a enfermar, hay un 30% que no va a hacer síntomas, que va a ser asintomática. Eso ya estamos más o menos claros que puede ser más o menos ese valor. Hay un 55% que puede desarrollar síntomas moderados, severos un 10% y enfermedad crítica, que son las que llegan a las unidades de cuidados intensivos aproximadamente un 5%.
Esto es muy importante, ¿no es cierto?, tenerlo en consideración, porque eso nos da una posibilidad de modelar o estimar cuál es la demanda que nosotros vamos a tener en los servicios de salud en forma particular. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros queremos hacer? Claramente nosotros queremos evitar una sobrecarga para los servicios de salud, porque sabemos que si hay sobrecarga en los servicios de salud, es más factible que haya más muertes, y esas muertes pudieron haber sido evitables. Y esto se logra mediante dos cosas, lo que había dicho Eduardo, de bajar, reducir, ¿no es cierto?, aplanar la curva, reducir el R, ¿verdad? Y esto se logra a través de la reducción del contacto de personas infectadas con personas sanas. También hay otra estrategia para reducir, evitar esta sobrecarga, que es el reducir el número de personas susceptibles, o sea, el número de personas que pudieran eventualmente contagiarse, y esto puede estar dado, uno, porque todas las personas se infectaron, y ya no me quedan otras personas infectadas, por lo tanto no se replica más la infección, o una estrategia que hemos usado en forma muy eficaz, ¿verdad?, que es el que las personas tengan anticuerpos ante las enfermedades, y eso se logra a través particularmente de las vacunas, ¿no? Problemas que tenemos con este agente infeccioso, y en particular por la vía de transmisión que tiene, es que tenemos que considerar tres elementos básicos. Uno, el de las agrupaciones humanas. Nosotros vivimos en conglomerados, somos seres sociales, ¿verdad?, y esta sociabilidad se da en recintos cerrados, obligatorios o no obligatoriamente, como pueden ser establecimientos educativos, hogares o cárceles, ¿no es cierto?, donde hay un grupo humano, y ese grupo humano es especialmente susceptible a infectarse si hay algún caso que tenga la enfermedad. Agrupaciones puntuales, lo mismo los conciertos, celebraciones, o sea, las formas en que socialmente interactuamos. Y además tenemos la gracia que los seres humanos nos agrupamos en ciudades, ¿no? Y esto ha sido estudiado especialmente por el grupo de la Universidad de Chicago, que ha mostrado cómo de alguna manera el tema de la densidad poblacional y las dinámicas de intercambio socioeconómico al interior de las ciudades determina mucho la forma y la rapidez de la diseminación de agentes infecciosos con estas características. Por lo tanto, el conocer esos elementos es fundamental al momento de controlar una pandemia de esta naturaleza. Otros elementos son las condiciones medioambientales, donde la contaminación atmosférica nosotros pensamos que puede ser un elemento importante, dado que en influenza lo es, pero no sabemos en el caso de COVID. Y también el frío, porque se da que nos agrupamos más y también favorece la permanencia de los agentes infecciosos. Y por otro lado, el otro problema a considerar es la suficiencia de los recursos de salud, de los sistemas de salud, y no solamente los recursos, sino la forma en que se organizan esos recursos al interior de los países. Importante señalar que cualquier respuesta, esta llamada respuesta sanitaria que se habla, no es una respuesta de solo el sistema de salud. Y eso es importante tenerlo en consideración, porque a veces hablamos de los ventiladores, de una serie de cosas, pero eso es importante, pero quizás mucho más importante es la respuesta sanitaria, que tiene que ver en cómo controlamos la diseminación de este agente a partir del control de los modos de relacionarnos como grupos humanos que somos. Entonces, de alguna manera es una respuesta de salud en todas las políticas. Estas son las fases de respuesta que la OMS ha señalado para el caso de las enfermedades como la influenza, ¿no? Una fase preepidémica en que nosotros de alguna manera tendríamos que tener un aparato preparado para esta situación, y ese aparato debiera estar en forma permanente. Una anticipación cuando recién se está introduciendo el agente, que uno se prepara específicamente para la condición. Otra fase que es la fase de contención, ¿no es cierto? Nosotros vivimos esa etapa en la cual la contención estaba dada porque la transmisión era localizada, o sea, nosotros podíamos claramente trazar de dónde había venido o cómo se había contagiado la persona que tenía una enfermedad, en ese momento. En el caso de Chile, nosotros en este momento los casos trazables son el 56%, o sea, tenemos un grupo de gente que ya no la podemos trazar, y por eso se habla que nosotros ya estamos en una fase de control y mitigación en la cual ya digamos, está más diseminado la gente en la comunidad. ¿Ah?
Después vendrá la fase de eliminación y erradicación. ¿Cuáles son las medidas básicas que uno debe considerar y que en Chile de alguna manera se han estado poniendo en el tapete, ¿no? Hay 4 que son fundamentales. Por una parte, ya vimos el tema del reforzamiento de los servicios de salud, estar en un apresto para lo que va a ocurrir y en la medida que ocurre la epidemia o la pandemia en este caso, ir reforzando aquello que corresponda. Otro elemento central es el reforzamiento del sistema de vigilancia en salud pública. Otro elemento central son las medidas de distanciamiento social que ya Eduardo los mencionó, y por otro lado aquellos cambios conductuales de la población para reducir la aportación y la transmisión. Veamos algún detalle en estos 4 medidas. Primero algo de contexto. Nosotros en Chile sabemos, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, que tenemos 11 millones de adultos con una condición crónica de diversa gravedad. Sabemos que al menos 1/3 de ellos tendrá 2 o más condiciones crónicas. Y esto implica que nuestra población, pese a no ser tan añosa como en otros países, sí es una población que tiene una carga de enfermedad crónica importante, y hemos visto que son esos grupos los que son más proclives de tener la enfermedad de manera más severa. Se estima, además, si le hacemos caso al modelo que yo les había mostrado antes, que deberíamos tener un 15% de la población debería demandar atención hospitalaria. Obviamente eso son como 2.800.000 personas, pero obviamente no es en un momento, sino es en el tiempo. Y es este el juego que nosotros tenemos que hacer en términos de las intervenciones, es cómo distribuimos lo que puede ocurrir en términos de infectividad de la población y de gravedad de las presentaciones de la enfermedad a lo largo del tiempo para no sobrecargar el sistema de salud, el aplanamiento de la curva. Se estima que además un 5% de la población total podría requerir camas críticas, eso más o menos son 950.000 personas distribuidas en el tiempo si le hacemos caso al modelo que viene de China. ¿Cómo nos pilla al sistema? La disponibilidad de recursos del sistema aquí es simplemente una tabla de comparación, donde Chile, el número de camas por 1.000 habitantes, de acuerdo a los datos de la OCDE, es de 2,6, Italia tiene 4, España 3,9, Reino Unido 2,9 y China declaraba 2. Médicos por 1.000 habitantes, esta es la condición, nosotros 2,1, y vemos cómo los otros países tienen mayor proporción que nosotros. Y población envejecida de 65 y más años, vemos cómo Chile tiene aproximadamente, nuevamente usando los datos que utiliza la OCDE, 11,2, y Italia 22,6, España 19,2, 18,2 y China 9, ¿no? La suficiencia de recursos que tenemos en términos de laboratorios clínicos, a propósito del tema de los test, inicialmente teníamos 1, que era el ISP, actualmente tenemos 39 que están certificados para hacer la evaluación ¿cómo se llama?, la prueba de estándar de oro que estamos utilizando ahora, y se espera amplificar a 49. Camas básicas tenemos lo que ustedes pueden observar a continuación, o sea, podríamos llegar aproximadamente a 41.000 camas en total, considerando camas básicas, camas intermedias, camas intensivas, lo que equivale a 2,1 camas por 1.000 habitantes, incluyendo estas camas de espacio riesgo. Y ventiladores mecánicos, la verdad es que se han señalado cifras bastante diversas, ¿no es cierto?, desde 200 que habrían 249 activas hasta 1.847 que podríamos llegar. Veamos lo que va a pasar, pero en verdad aquí tenemos un tema bien importante, que es que nos paramos en unas condiciones que no son necesariamente similares a las que existen en los países más desarrollados, y de eso tenemos que hacernos cargo. Por otro lado, reforzar los sistemas el reforzamiento de los sistemas de salud no solamente tiene que ver con esto que tiene que ver con recursos, sino también tiene que ver con reforzar el apoyo a los equipos de salud. Y eso significa mantenerlos sanos el máximo tiempo posible, aunque parezca algo medio curioso de señalarlo, pero es parte de la estrategia, ¿verdad? Y eso implica autocuidado, normas claras y capacitación, técnicas de cómo se va a manejar el personal, las sustituciones, las rotaciones, los equipos de apoyo en términos éticos, en términos psicológicos, en términos técnicos, la detección temprana en los equipos de salud respecto a estos problemas, al COVID específicamente,
específicamente y cómo se van a ir reponiendo o qué se va a hacer, ¿verdad? Y obviamente cuidar los equipos de alta capacidad técnica, porque nosotros sabemos, en Chile estamos en una etapa quizás temprana respecto de la sobrecarga en los servicios de salud. Y si esto se prolonga y la curva sigue un curso no tan aplanado como quisiéramos, ¿verdad? Porque va a depender de otras cosas que vamos a ver más adelante. Obviamente nosotros necesitamos tener los equipos de alta capacidad técnica que sean capaces de manejar equipos de UCI, etcétera, lo más sanos posible para hacerse cargo de esas unidades. Otro elemento central, entonces vimos que un elemento clave es el reforzamiento de los sistemas de salud y el sistema de provisión de servicios. Otro elemento es el reforzamiento del sistema de vigilancia de salud pública. Y aquí lo de vigilancia de salud pública, porque no basta la vigilancia epidemiológica, que es lo que nosotros habitualmente vemos, que es como cómo se comporta la enfermedad en la comunidad, ¿no? O dado una pandemia o dado una epidemia, sino además acompañada de información respecto de las medidas de control y respecto del efecto que tienen eso en los servicios de salud. Eso se llama vigilancia en salud pública y tiene que estar integrada. Y a eso se le suma algo más que los chinos dijeron que lo habían echado bastante de menos y que habían tenido varios problemas, que es cómo vigilar también o cómo dar cuenta de las actitudes de la comunidad frente a las medidas de control para elaborar estrategias conductuales mucho más efectivas. Recordemos que estamos nosotros en una sociedad que es de carácter más bien liberal, ¿no es cierto?, en el cual las libertades humanas se aprecian mucho. Entonces, aquí hay un juego entre medidas de restricción y medidas de no restricción que sin duda tienen que ver con cómo las recibe la comunidad verdaderamente, ¿no? Entonces hay que integrar esta mirada clásica de la epidemiología con esta salud conductual y la de los servicios de salud. Y esto se hace habitualmente con grupos de trabajo que están realizando un análisis y proyecciones en tiempo real. Esto es crítico porque además nos permite tomar medidas oportunas y además integradas. Y además, esta información que están generando estos grupos de expertos tiene que ir acompañada de un grupo que entregue información transparente, oportuna y clara para diversas audiencias, porque una audiencia puede ser la audiencia del público general, pero otras son las audiencias técnicas y otras son las audiencias, por ejemplo, incluso por tramos, por grupos de edad. No es lo mismo la comunicación de riesgo, por ejemplo, para los adolescentes que para los adultos mayores, absolutamente distinta. Y el efecto y el tipo de control en un grupo y en otro también es distinto. Pero no basta la vigilancia, sino que también se debe hacer investigación en tiempo real. Y esto ha sido dicho varias veces, y aquí en Chile estamos pensando justamente en esta área, o sea, cómo apoyar en tiempo real a lo que se hace en la vigilancia epidemiológica, en este caso, o que se aproxima a la de salud pública, con investigaciones que desarrollan los centros de investigación para aportar en conocer mejor lo que está ocurriendo y insumar la toma de decisiones, porque el COVID ya llegó y se quedó en nuestra sociedad. Por lo tanto, esto es para rato. Tercer elemento de medidas son las medidas para evitar las diseminaciones del virus, ¿no es cierto? Teníamos el reforzamiento de los sistemas de salud, reforzamiento de los sistemas de vigilancia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con toda la información, y las medidas para evitar la diseminación del virus. Y aquí hay tres medidas claves. Una, y las tres son igualmente importantes. No sacamos nada con medidas de contención comunitaria si no logramos aislamiento adecuado, por ejemplo, de los enfermos. La primera medida es obvia, es el aislamiento de los enfermos. Nosotros queremos que los enfermos se aíslen de los sanos para evitar la transmisión de la gente y diseminar a mayor población. Y esto requiere de detección temprana con pruebas de buena calidad, y en este momento nosotros estamos usando el RT-PCR, ¿no es verdad?, que es la que tiene una sensibilidad entre un 60-80%, pero es la que estamos usando. Por otro lado, tenemos el tema de la cuarentena individual obligatoria, que es aquella que hace que en Chile nosotros restringamos la circulación de aquellos que están expuestos pero no están enfermos, ¿ya? No tienen sintomatología. ¿Y para qué sirve esto? Para alertar tempranamente la aparición de síntomas y también reducir la circulación de virus. Y finalmente tenemos las medidas de contención comunitaria que tienden a reducir las interacciones y los desplazamientos masivos. Yendo un poquitito más al detalle,
las medidas de aislamiento en caso de COVID, ¿no es cierto? La acción es pesquisa de los casos sospechosos, y ahí tenemos los 4 grupos en los cuales nosotros, de acuerdo a la norma actual, acordémonos que la norma puede ir cambiando en el tiempo, de acuerdo a las características de la enfermedad, pero en este momento estos 4 grupos son los que nosotros debemos pesquisar. Apenas haya enfermedad respiratoria, aplicarles las pruebas, y si está positivo, incorporarlo al registro de los que se llaman casos COVID positivos, ¿no? Viajeros con enfermedad respiratoria aguda, ¿verdad? Que vengan de cualquier país, contactos de enfermos con aquellas personas que han tenido contactos con enfermos que sabemos que tenían COVID positivo y que hacen enfermedad respiratoria, circulación local, aquellas personas con infección respiratoria aguda que sean residentes o en una zona en que se estime que hay mucho COVID, y vigilancia a aquellas personas que llegan con una infección grave respiratoria sin haber tenido contactos, que necesariamente en los hospitales se les aplica el COVID. Entonces, esos son los 4 grupos. Esos grupos salen positivos, se aíslan. Y aquí nosotros simplemente para mostrarles la curva de los casos COVID positivos que tenemos en Chile, ¿verdad? Cómo ha ido aumentando. El último reporte hoy día del ministro fue de 3.031 casos totales de casos COVID positivos en el país. Y aquí abajo, en la curva más azulita, ustedes ven los casos nuevos que van ingresando. Cuarentena individual. La cuarentena, acordémonos que es la medida que se hace para separar a aquellas personas que no están enfermas de aquellas que podrían enfermar a corto plazo, ¿no es cierto? Lo que nos interesa aquí es aquellos contactos sanos de casos que han tenido COVID positivo o que han viajado los últimos 14 días. Y se produce lo que se llama, y esto es muy importante que la gente lo sepa, una cuarentena obligatoria. ¿Y esto qué significa? Que por un lado vamos a estar alerta, vamos a saber quiénes son, porque estas personas, si generan síntomas respiratorios, tienen que hacerse rápidamente las pruebas correspondientes. Estas personas, hay un listado oficial, por lo tanto sabemos quiénes son y están sujetos a multas si andan dando vuelta por ahí. Y tienen también derecho a licencia médica, lo que no es menor. Por otro lado, también hay cuarentenas individuales que son voluntarias, que son aquellas personas que han estado en contacto con casos sospechosos, pero que todavía no tienen el examen listo, ¿no? Porque existe una demora, cada vez menos, cada vez se espera que sean 24 horas, pero en algunos lugares puede llegar incluso a 5 días por problemas logísticos, ¿verdad? Entonces, esos casos están como una situación medio nebulosa y se sugiere en ellos que hagan lo que se llama una cuarentena voluntaria. No me corre, ahí está. Y finalmente llegamos al extremo que es la cuarentena comunitaria total, ¿no es cierto? Cuyo objetivo es evitar las interacciones y reducir la duplicación de casos. Esto se establece por un tiempo determinado. En general las cuarentenas comunitarias se van, como bien lo estamos ya haciendo, viendo algunas medidas de restricción en algunas comunas, se establece un tiempo determinado, se van actualizando, se hacen en áreas geográficas específicas donde la gente debe quedarse en la casa y solo salen con ciertos permisos especiales que se van adecuando de acuerdo a las características geográficas del área delimitada y también de acuerdo a las conductas de la población. Por eso que es importante la vigilancia de las conductas de la población también. La lógica del cierre de áreas geográficas tiene que ver con por qué cerramos un área y no cerramos otro área. No solamente tiene que ver con las características del nivel de casos que haya en un área determinada, sino también, y esto es muy importante a considerar, con el conocimiento del sistema, la dinámica que existe en esas comunidades, ¿no? Las dinámicas tienen que ver con las formas de desplazamiento de las personas, los lugares de abastecimiento, de elementos esenciales, etc. Y, por supuesto, el comportamiento de la población y la posibilidad real de control, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, hay conglomerados en ciudades que son urbanos, que son ciudades en dormitorio, en las cuales la gente se desplaza a otros lugares y no tienen los recursos mínimos para abastecerse por sí sola. Entonces es complicado cerrarlas solas, ¿no? Y ahí es donde está el juego, por eso digo que no es solamente un tema de servicios de salud, sino hay un juego, ¿no es cierto?, sociocultural también que hay que considerar cuando uno hace estas medidas de control que son extremas, pero que son tremendamente relevantes.
porque claro, todo está muy relacionado con los cambios conductuales para de las personas, ¿no? Que es la cuarta medida que uno tiene que considerar, ¿no es cierto? La gente, cómo se comporta. Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que la gente hace. Hoy día vimos el caso de una persona que era COVID positiva, que andaba dando vueltas, digamos, por todos lados y se había arrancado. No sé si lo vieron, pero eso denota miedo, denota falta de contención a esas personas, pero también denota una forma también de entender el problema. Obviamente estas medidas de cambio de contacto físico entre personas, espacio unos 5.000 metros, ustedes ya lo saben, lavado de manos, el uso de alcohol gel, las conductas al toser, estornudar, cómo nos cambian, todas estas medidas, de alguna manera, nosotros debiéramos tener una suerte como de vigilancia de si están ocurriendo o no están ocurriendo y por qué no están ocurriendo para ajustarlas en el contexto cultural nuestro. Porque finalmente, yo no sé por qué se marcó, perdón, esa rayita. Bueno, yo no sé, porque finalmente lo que queremos es lo que mostraba Eduardo, ¿no es cierto?, que es aplanar la curva. Y nosotros sabemos, y esta curva es bien interesante, ¿ah? Porque lo que muestra es que a veces si uno restringe tempranamente mucho, como es la curva en azulito, esta de aquí, esto si no pasa nada, ¿no es cierto? Si no hago nada y lo dejo tal cual, sobrepasa las capacidades, las capacidades del sistema de salud, y por lo tanto se nos muere más gente, o gente queda con secuelas, etc. Pero por otro lado tenemos esta curva es cuando yo hago estrategias de distanciamiento social que tienen que ver incluyendo la cuarentena, incluyendo el lockdown, pero no tan severo inicialmente, en lo cual también logro el aplanamiento de la curva. Y esto es cuando los modelos dicen yo aplano, hago medidas tempranamente muy, muy severas. Y lo que se logra, y los modelos que están saliendo ahora, es que, es cierto, logra a distanciar, digamos, aplanar la curva y la demanda de los servicios de salud se reducen, pero tengo que estar alerta que va a venir un rebrote posterior, pero el probable que ese rebrote posterior nosotros como servicios de salud podamos hacernos cargo de él. Y ese es el juego que hay que ir mirando y por eso que los datos y la calidad de la información es tremendamente relevante para poder estimar bien cómo se nos viene la mano. Obviamente ustedes saben que hay otras medidas para el control. Ya les dije que la vacuna es una espectacular, pero esa no va a llegar de aquí a un buen tiempo más y por lo tanto no tenemos nada que hacer ahora en el caso concreto actual. Y finalmente tenemos el tema de los antivirales y otros fármacos que están en estudio y que hay que ser súper claro que esos fármacos son fundamentalmente pensados, las investigaciones que hay en curso, para reducir la gravedad y tratar de evitar que la gente se muera o se complique. Hay otro grupo de investigadores que está trabajando con y está explorando algunos fármacos, particularmente vitaminas, oligoelementos, como posibles potenciadores de las respuestas inmunes, como más bien de carácter preventivo, y hay algunos investigadores en China particularmente que están trabajando en esa línea. Pero lo central para nosotros son esos otros 4 elementos que yo les mencionaba, ¿no es cierto? El reforzamiento del sistema de servicio de salud, el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, el reforzamiento de las medidas que son para reducir la diseminación de los agentes, donde el aislamiento hasta las medidas, con las medidas de distanciamiento social, cuarentena y cuarentenas individuales y cuarentenas totales, más todas las otras aspectos sociales que nosotros hemos conversado. Riesgo de las pandemias, y esto es lo que se nos viene, los prejuicios, el estigma hacia poblaciones específicas, la posibilidad que se produzcan injusticias económicas, por lo tanto, la salud en todas las políticas es clave aquí, por pérdidas de empleo, reducción salarial, qué pasa con los grupos más vulnerables, el tema de la inequidad que puede surgir acá, y la desprotección a los grupos marginados, ¿no es cierto? Muchas veces se nos olvida y ha habido esfuerzos del gobierno en ese sentido, en trabajar con los programas sociales, ¿verdad? Donde están las personas que viven con discapacidad, los migrantes indocumentados, la gente en cárceles, las que viven en hogares de personas muy, muy, muy vulneradas en sus derechos o personas que viven, por ejemplo, con discapacidad mental. Y ahí hay un serio problema porque sabemos que son grupos de altísimo riesgo.
y además de eso, tenemos que prepararnos a los que se nos viene el día después, porque después viene la etapa, ¿no es cierto?, como bien vimos en el gráfico de la OMS, viene la etapa en que ya se reduce la epidemia, ¿no es cierto?, y tenemos que, como sistema y como país, hacernos cargo de lo que viene. Física, problemas vamos a tener, se nos quedó el COVID instalado, pero vamos a tener personas que van a tener probablemente podamos tener algunos muertos adicionales no COVID por lo que significa la demanda a los servicios de salud, ¿ah? Probablemente, no lo sabemos. Descompensaciones de otras enfermedades, sobrecarga del sistema, acordémonos que teníamos listas de espera antes, gente que va a quedar sin cirugía, que va a tener que reprogramarse, cómo se va a trabajar eso, las oportunidades también de GES, que ahora sabemos que hay un decreto en que se flexibilizó eso para algunas condiciones GES. ¿Qué va a pasar en salud mental? Es un tema. Y los elementos que tienen que ver socioculturales, que de alguna manera nos van a reestructurar los modos de relación en el Chile de pasado mañana, ¿no? Cambios laborales, cambios en las expresiones culturales, nuevas formas de entretenimiento, como una serie de cosas. Y debajo, pero encima también, ¿no es cierto?, lo que significa una pandemia de esta naturaleza en términos económicos, ¿no es cierto? Por un lado, el incremento del gasto público, el incremento de las deudas privadas, no cabe duda, y por cierto, lo que puede pasar en términos de recesión mundial y posiblemente recesión aquí en Chile. Por lo tanto, tenemos una tarea que no es solamente la tarea de hoy día, que es muy importante, pero también, y este es un ejercicio que debemos tener presente para el futuro inmediato, cuando esta crisis pase, en cómo nos vamos a hacer cargo de eso. Entonces hay un llamado a mirar ambos elementos, no perder de vista que el día no termina hoy, sino que queda también mañana. En resumen, hemos visto de alguna manera cuáles son las formas, ¿no es cierto?, de control de las pandemias, ¿no es cierto?, estos 4 elementos, lo que de alguna manera se está haciendo en Chile. Podemos entrar en las preguntas en un poco más de detalle, ¿verdad? Y hay un mensaje que yo quisiera decir, o sea, en general, existe, siempre en las pandemias uno cree que puede hacer más, y siempre se puede hacer más, ¿no? Pero hay que tener en consideración que hay criterios de prudencia muchas veces que hacen que las cosas no salgan como uno quisiera, y por otro lado también es muy difícil articular todos los elementos que hay que hacer en un momento determinado, porque no solamente se juegan elementos técnicos que tienen que ver con la salud, sino, como hemos visto, es la salud en todas las políticas, y eso no es un tema nada de fácil para quien está a cargo de los gobiernos de un país. Nada, eso quisiera gracias, contarles. Paula. Estamos, te apuro un poco porque estamos sumamente sobregirados en tiempo, pero creo que es importante escuchar una pregunta de Manuel Espinosa, y vamos a tratar de recoger algunas de las preguntas del público. Tengo por lo menos 3 o 4 preguntas agrupadas. Les pido paciencia a los participantes. Nuestra idea es hacer esto muy puntual. Habíamos planificado hasta las 6 de la tarde, son las 6:20, pero esperamos en 10 minutos cerrar la conversación. Le vamos a dar la palabra entonces a Manuel Espinosa, profesor de Salud Pública de la Católica, que tiene ahí una pregunta preparada para Paula. Muchas gracias, Paula, Ignacio. Sé que estamos corriendo, pero está esto muy entretenido, así que... Paula, gran preocupación ha salido en el chat. Hoy día parece que el gran esfuerzo que está haciendo el sistema de salud tuviera casi todo el esfuerzo volcado en esta pandemia. Probablemente si uno entra a una UCI en un rato más, van a ver los ventiladores van a estar ocupados con estos enfermos, y implícitamente van a ir quedando otros atrás, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico de este costo de oportunidad, de que el esfuerzo lo estemos concentrando todo en COVID, y porque tenemos otra epidemia, la epidemia de las crónicas, que es paralela, y pareciera que no está hoy día tan clara en la ecuación? Esa es la pregunta. Y si me puedes solo aclarar un tema, porque ha salido en el chat. Entiendo de que mucha gente nos vamos a contagiar en esta vuelta, ¿sí? Ahí en el chat dijeron 50, 70, 80% de gente se va a contagiar. Y cuando hablamos de aplanar la curva, lo que estamos diciendo es que nos vamos a contagiar los mismos que nos vamos a contagiar, pero nos vamos a contagiar distribuidos en el tiempo.
¿Es tan correcto así? ¿Y en qué grado estas medidas que tú hablaste pudieran cambiar la proporción de las personas que se van a contagiar? Claro. Súper buena la pregunta. Gracias, Manuel. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con las últimas láminas que puse, ¿no? El costo de oportunidad, sin duda, no solamente el costo de oportunidad en términos de los enfermos crónicos que van a quedar, entre comillas, desatendidos, ¿no? Solamente pensemos en cirugías que ya están canceladas, prácticamente todas las cirugías, ¿no? Las cirugías electivas de entrada, pues las cirugías de urgencia, obviamente, que van a tener que seguir funcionando. Pero también tenemos el gran problema de las enfermedades infecciosas que se nos van a sumar ahora en el invierno, ¿no? Acordémonos que viene la curva de influenza subiendo, ¿no? Teníamos el antecedente que en el hemisferio norte no fue muy buena el año pasado, influenza, entonces se nos van a sumar algunos casos de ahí, y además se nos va a venir la demanda en niños, ¿no? BRS es un clásico del invierno acá, donde tenemos que hacer reconversión de camas, ¿no es cierto?, para el tema de la contención, para el caso de la atención pediátrica, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo para el sistema y no hay una receta única. Yo creo, y yo no sé, no he escuchado mucho por parte de las autoridades de gobierno, pero me imagino que habrá una forma, una estructura dentro del sistema que permita establecer centros que son prioritariamente COVID y otros no COVID en las macrozonas que existen en el país, probablemente, para no dejar desprotegido a toda esta población, porque si no, la demanda que se nos viene al corto plazo va a ser tremenda. Y lo que puede pasar es que hayan algunos casos de fallecimientos, ¿no? Por no acceso a servicios de forma oportuna y que no sean COVID, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos, Chile tiene la gracia, a diferencia de otros países, que tenemos un sistema que es relativamente estructurado y organizado, y que en general los servicios trabajan y se ponen la camiseta y sacan adelante cosas que uno pensaría que con los recursos que tienen, ¿cómo lo hacen, no? Entonces, verdaderamente yo espero que haya algo de eso, pero me imagino que, y es una pregunta más bien que yo haría al ministerio, que eso debiera estar relativamente, por lo menos, estructurado. Pero eso es lo que yo haría, ¿no? Al menos para ahora. Gracias, Paula. Y la otra pregunta, no sé si la otra pregunta. La otra pregunta me decías tú, perdón, que no la anoté. Es que no sabemos, o sea, sabemos que aproximadamente que aplanar la curva. 70% nos vamos a enfermar. Sí, mira, bueno, la idea de aplanar la curva, y por eso que es importante ese concepto del aplanamiento de la curva, no es que no nos vayamos a infectar, es que nos infectemos todos, porque el bicho ya está, ¿no? O sea, y no somos inmunes a los bichos, salvo que tengamos una vacuna, al COVID. El tema es que nos infectemos en forma paulatina, de manera de no sobrecargar los servicios de salud. Si ese es el tema. Y eso significa reducir el tiempo, o sea, aumentar el tiempo entre que se duplican los casos, ¿no? O sea, si yo tengo que el día, y así se mide, ¿verdad? O sea, si yo el día 2 tengo al día siguiente duplico los casos, pucha, es una mala noticia. Ojalá que la duplicación de casos se dé el día 4. No sé si me explico, porque eso significa que de alguna manera el nivel de transmisibilidad se está aplanando porque estamos contactándonos menos. Y eso es una buena noticia para los servicios de salud, porque sabemos que nuevamente del número de contagiados vamos a tener un número que va a ser crítico y camas críticas tenemos algunos problemas, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Gracias, Manuel, por las preguntas. En verdad que recogiste varias preguntas del público que tenían que ver con lo que tú levantabas. Un poco que la epidemia se ha propagado en el hemisferio norte en invierno, qué pasa con nosotros cuando entremos al invierno, y que ya Paula lo tocó. Y yo diría que hay dos preguntas del millón que se han formulado con bastante reiteración. ¿Hasta cuándo debemos estar en cuarentena? ¿Hasta cuánto se va a prolongar esta situación? Y la otra pregunta muy complementaria es, ¿por qué no una cuarentena nacional? Ya algo tocaste tú, Paula, en tu presentación, pero ¿por qué no una cuarentena nacional? A lo mejor sería bueno profundizar sobre eso.
Sí, la primera cosa, que hasta cuándo las cuarentenas, esa es una pregunta que la única manera de poder responderla bien es teniendo buena calidad de la información y nuevamente volvemos a uno de los puntos, el reforzamiento de los sistemas de vigilancia en salud pública, que nos permita ver cómo va transcurriendo esta epidemia, ¿ya? Eso es central, pero no solamente los datos de los casos, sino los datos también de cómo está respondiendo el sistema de salud frente a eso, porque eso nos permite liberar o no liberar esta contagiosidad, ¿no? Que sabemos que todos nos vamos a contagiar, ¿no? Eso es muy importante. Por lo tanto, el cuándo va a depender un poco el cuándo así más objetivo va a depender de la calidad de los datos, ¿no? Y lo que uno puede estimar es de acuerdo a la tasa de duplicación de casos por comuna. Es una forma de mirarlo, por ejemplo. Podríamos mirarlo con datos de calidad. En qué momento se duplican o se dejan de duplicar este número de casos infectados. Por otro lado, el tema de la cuarentena nacional, estamos hablando de cuarentenas comunitarias. Las cuarentenas comunitarias son súper fregadas de ser porque involucra modificar la forma en que nos movemos como país, en términos económicos, en términos sociales, en todo. Entonces, no es tan fácil realizar una cuarentena así a nivel país, porque además hay cierta, ¿qué significa a nivel país? ¿Cómo controlamos, cómo identificamos? Hay grupos de población en este momento en el país, si decimos cuarentena país, cuáles son los cordones sanitarios que vamos a construir, dónde los vamos a establecer, cuál es la capacidad que tenemos como país, esas son las preguntas que uno se hace, ¿no? Para supervigilar el cumplimiento de una cuarentena a nivel país, y eso no es menor, un caso muy puntual, o sea, si tenemos en este momento, podemos estar teniendo problemas para la supervisión de la cuarentena individuales que son mandatadas, que son obligatorias con listado en mano, ¿no? Porque hay gente que no las respeta. Imagínate qué es lo que sucede con una cuarentena global. O sea, no es tan la palesea, nosotros no somos tan chinos, quisiéramos ser un poquito más, a lo mejor un poquito más, pero va a depender de ese otro componente que yo les hablaba, que es el componente conductual. Y ahí el tema de los manejos de los medios de comunicación social, los mensajes de manejo de crisis y en particular los mensajes de marketing social, dicho así, estratificados por grupos de riesgo y por grupos de población, son claves para poder lograr algo de cambio conductual en relación al respeto de las cuarentenas comunitarias. Muchas gracias, Paula. Quedaron un montón de preguntas, les agradezco mucho a todos los participantes, tuvimos más de 500 personas, también esto ha sido difundido a través de MOL TV, le quiero agradecer con mucho cariño a Eduardo Undurraga, profesor de la Escuela de Gobierno, a Paula Bedregal, profesora del Departamento de Salud Pública, y a Manuel Espinosa, también profesor de Salud Pública de la Universidad. Tenemos miles de preguntas, hay mucho interés, vamos a subir las presentaciones mañana a la página web políticaspúblicas.uc.cl y también los dejamos invitados para otros seminarios que vamos a hacer en términos ya en otros ámbitos de las consecuencias de COVID en términos de las implicancias económicas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.